Saludos a todos y todas, mi nombre es Francisco Villalón y vamos a ver la clase del síndrome de burnout, cuidar para cuidarse. Para comprender este concepto son importantes entender las tres subdimensiones con lo cual podemos medirlo. Cuando hablamos de burnout hablamos de este síndrome de estar quemado en el lugar de trabajo, que compone el agotamiento emocional, es decir, estar exhausto, sin energía en el lugar de trabajo. También lo compone la despersonalización, de ver a la otra persona como un objeto, utilizando el cinismo, humor negro, falta de empatía con el otro o la otra. Y luego la baja sensación de realización o logro en el trabajo, es decir, siento que mi trabajo no tiene sentido o no estoy aportando o no tiene un propósito tan claro. Estos tres componentes conforman el síndrome de burnout y dependiendo de los distintos grupos de estudio que investigan esto, se pueden medir de diferentes formas. Un estudio en particular mostró que no había una concordancia muy clara entre qué escalas se utilizan y cuáles son los puntos de corte de dichas escalas para comprender este síndrome. Por ejemplo, hay ciertos grupos que utilizan solamente el agotamiento emocional alto y o la despersonalización alta y no consideran el bajo sentimiento de realización. Y otros grupos de investigación consideran los tres puntos. Tiene que tener un alto agotamiento, alta despersonalización y una baja sensación de realización. Y solo ahí lo consideran síndrome de burnout. Entonces pueden comprender que esto altera o varía y impide comparar ciertos resultados y también es difícil extrapolar algunos de estos resultados. Al mismo tiempo se critica esta escala dado que puede sobrelaparse con síntomas de depresión, ansiedad o el estrés en el trabajo. Al mismo tiempo, algunos comentan que no, el síndrome de burnout no es algo específico del trabajo, sino que también hay que considerar otras variables fuera de él. Entonces vamos a evaluar qué es lo que se sabe hoy en día, qué factores puede producir burnout, qué efectos puede tener en el tiempo, tanto en el médico, en el paciente, como en el sistema de salud. Y luego vamos a dejar una pregunta al final de esta sesión. Entonces, un estudio en particular, una revisión sistemática y metaanálisis que vio muchos estudios en 45 países, detectó que se podía tener una prevalencia en promedio de un 49% de burnout, es decir, casi uno de cada dos médicos o médicas tiene burnout. De todas formas, este estudio también critica que hay muchas escalas, muchos puntos de corte, entonces es difícil extrapolar y llegar a una conclusión definitiva. De hecho, un estudio que realizamos a fines del 2020 y a comienzos del 2021 mostraba justamente eso. Con más de 700 personas encuestadas, dependiendo del punto de corte y cómo entendíamos burnout, generaba un promedio muy diferente durante la pandemia. Por ejemplo, si consideramos las tres subvariables de burnout, teníamos un porcentaje de un 20% de las personas que tenían este síndrome. Si consideramos la otra variable más laxa, que era o agotamiento emocional y o despersonalización, era un 73%. Pero si consideramos agotamiento emocional más o despersonalización o pérdida del logro o pérdida de esta realización en el trabajo, era un 44%. Entonces vemos que varía muchísimo según cuál es el constructo, cómo lo comprendo y cuáles son los puntos de corte al respecto. Entonces hay que evaluar la bibliografía siempre con precaución en ese sentido. De todas formas, ¿qué muestran los estudios que consideran que las personas tienen burnout dependiendo del punto de corte? Estos tres efectos. Efectos en el paciente, en el sistema de salud y en el médico o la médica. Quizás muchos hemos visto y hemos vivido una experiencia de una persona agotada, a veces falta de empatía, con consultas muy breves que sentimos que no nos atendieron en su totalidad. Y efectivamente puede estar debido a esto. Por ejemplo, se ha detectado que el profesional de la salud que puntúa más alto en burnout tiene mayor riesgo de abuso de sustancias, depresión, incluso suicidio, un peor autocuidado, incluso más accidentes de tránsito. Los pacientes que pueden tener un efecto también, generando una menor calidad en el cuidado, mayor error médico, mayor tiempo de recuperación y menor satisfacción de la consulta. Y esto afecta directamente al sistema de salud, dado que los pacientes al tener mayor tiempo de recuperación y mayor error médico pueden tener, el sistema tiene menor productividad, hay mayores costos, menos acceso a la salud y el profesional
al estar más agotado también tiene mayor recambio en el lugar, y eso también aumenta los costos del sistema de salud. Entonces podemos ver que es una síndrome bastante prevalente y al mismo tiempo tiene muchos efectos, entonces podemos considerarlo un problema de salud pública. ¿Pero qué causa esto? Vamos a considerar estas tres variables, organizacionales, de trabajo e individual. Pero antes que todo, comentarles que en el año 2000 hubo un estudio muy interesante que se llamaba Errores Humanos, que consideraba cuáles eran las causas del error médico. Y este estudio llegó a la conclusión que más del 90% de las causas no eran de la persona, sino que eran a nivel organizacional. Entonces no podemos culpar solo a los individuos, sino que la estructura donde los individuos se comportan. Entonces tenemos que considerar eso como elemento fundamental. No es problema individual, sino que organizacional y estructural. Entonces, ¿qué factores tenemos? Partiendo con el factor individual, por un lado tenemos el género, la edad, cómo son mis relaciones familiares, si tengo o no tengo deuda educacional. Esto me puede llevar a tener que hacer más turnos, por ejemplo, para poder subsanar esa deuda y eso me puede llevar a estar más agotado. ¿Cuáles son mis mecanismos de afrontamiento? Si genero más autocrítica o si soy más perfeccionista, me puede llevar a agotarme más en el tiempo. O este desbalance entre el trabajo y la vida familiar también puede generar o tener menos apoyo social fuera del trabajo. En cuanto al puesto de trabajo, aquellos procesos ineficientes que son burocráticos, con muchos papeles, o fichas electrónicas muy extensas, con muchas encuestas que llenar, o mucha carga, aquellos que tienen muchos pacientes para un solo profesional o turnos muy extensos, puede generar más de este síndrome. Como también la falta de autonomía, el no tener un espacio para poder decidir sobre mi trabajo, o sentir que no tengo un propósito claro en lo que estoy haciendo. Y por último, las modalidades de pago. El hecho que tengo un contrato fijo que me da cierta seguridad laboral en el tiempo, o un contrato de honorarios, o incluso un contrato mediante empresas, donde creo una empresa personal y me vinculo con una clínica, por ejemplo, y eso puede generar que en cualquier momento puedan desvincularme desde la empresa y no poder retribuirme por los años de servicio. Todo eso puede generar bastantes problemas y aumentar el burnout. Y por último, a nivel organizacional, el liderazgo negativo, es decir, aquellos liderazgos autoritarios, coercitivos o incluso liderazgos evitativos que no toman decisiones relevantes pueden generar esto. La baja colaboración interdisciplinaria, la baja oportunidad de crecimiento, es decir, me quedo en un puesto y no puedo seguir aumentando mis responsabilidades, generando más competencias o incluso aumentando mi salario. Y la falta de apoyo de la organización. Como podemos ver, el tema de sentirse aislado, tanto en la colaboración con los otros equipos o con apoyo organizacional o incluso apoyo social fuera del trabajo, es un factor importante en el burnout. Entonces, nuestras redes nos permiten generar factores protectores al respecto. También me gustaría hablar sobre el estrés, dado que es un concepto que se puede sobrelapar con el burnout. El estrés lo podemos considerar como aquel momento en que sentimos que una demanda del ambiente es mayor que nuestros recursos. Y este puede ser agudo o puede ser crónico. El agudo nos puede ayudar a poder hacerle frente a esta demanda y puede ser un momento de crecimiento. Pero el estrés crónico en el tiempo o aquel, el estrés agudo muy intenso puede ser traumático y puede generar efectos en nuestra salud en el tiempo. Y para eso hay que considerar algunos eventos desreguladores, por ejemplo, el trauma temprano, factores laborales, el trauma en la adultez, incluso la soledad y el aislamiento son eventos que pueden generar desregulación en cuanto al estrés. Y se ha visto que las personas con mayor estrés en la vida pueden puntuar más alto o tener más riesgo de hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, depresión, consumo de sustancias, entre otras. De todas formas, esto hay que interpretarlo con cuidado. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante con un gran número de personas, pero solo en Estados Unidos, que mostraba que no solo importaba el estrés objetivo de la situación, sino que también la percepción de la persona. Aquellos que tenían alto estrés y percibían alto estrés tenían estos factores de riesgo aumentados, versus aquellos que tenían alto estrés pero baja percepción del mismo, no tenían esos mismos factores de riesgo asociados. Entonces, tenemos que interpretarlo con cuidado según la percepción de las personas, dado que, de cierta forma, si yo estoy viendo una situación estresante, la percibo como estresante, voy a generar todo el mecanismo biológico del estrés en el tiempo. Pero si no lo logro percibir como tal, quizás no lo genere.
Pero también hay que interpretar esto con cuidado, ¿no? Porque quizás algunos propongan que no, lo importante no es evitar el estrés, sino que lo importante es cambiar la percepción. Pero hay veces que tenemos situaciones injustas que pueden provocar estrés que es necesario cambiar también. Entonces hay que interpretar estos datos con cuidado y todavía falta mucho que investigar al respecto. ¿Y qué tiene que ver esto con la comunicación? Quizás recordando esta imagen del profesional agotado que ve a la otra persona como un objeto, utiliza el cinismo, la ironía en la consulta y no logra ver estas ventanas empáticas, se comprenda fácilmente que puede entorpecer la comunicación, generando este ruido emocional y cognitivo en la comunicación. Entonces la invitación es a ir percibiendo cuáles son estos factores, cómo voy sintiendo en mí mismo este agotamiento en el tiempo y qué puedo hacer para ir cuidándome en ese proceso. De esta forma, al poder cuidarme, mantener un buen estado, mantener esta comunicación, voy a disminuir también los efectos que tiene el burnout en el tiempo. Entonces la invitación es a preguntarse, ¿qué es lo contrario al burnout? Esta pregunta la vamos a elaborar durante el taller de comunicación. Muchas gracias y nos vemos.